Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Por algunas fallas técnicas ajenas a nuestras personas, vamos a volver a reiterar algunos puntos del tema número 7 correspondiente a nuestra materia de Derecho Financiero y Tributario, tema denominado Relación Jurídica Tributaria. Para poder entender el tema o el concepto de relación jurídica tributaria, vamos a dar una breve lectura lo que se establece en el cuadro. La relación jurídica tributaria es el vínculo obligacional que surge entre el Estado, entre paréntesis sujeto activo, y los sujetos pasivos en cuanto se produce el hecho generador de la obligación tributaria. Se reconoce que la fuente de obligación es la ley, pero su existencia solo es posible cuando se produce el hecho generador. En otras palabras, tienen que entender estos dos términos o estas dos expresiones, como se encuentran pintadas en color amarillo, el hecho generador y la obligación tributaria. Lo que tienen que entender por obligación tributaria es aquella que está expresada obligatoriamente o aquella que está señalada en una determinada ley, porque ustedes recordarán que cualquier tributo, ya sea en creación o modificación, tiene que ser expresamente señalada en una ley, ya sea nacional, departamental o municipal. Sin embargo, esto es de carácter genérico y no así de carácter específico. En cambio, el hecho generador es pues el hecho concreto de realizarse alguna actividad económica, alguna actividad comercial o en su caso la realización de algún acto o negocio jurídico que esté previsto por una obligación tributaria. Pero para poder entender de mejor manera, vamos a dar el siguiente ejemplo. Fuente de la obligación es la ley, como dice en el cuadro. Entonces diremos que cualquier tipo de obligación tiene como principal fuente a la ley, es decir, que una persona, ya sea persona natural o persona jurídica, tiene una obligación tributaria a partir de lo que va a establecer una determinada norma. Como ejemplo, diremos, tenemos el contrato de compra-venta que está regulado por el Código Civil. Sin embargo, cada uno de nosotros conocemos qué es la compra y qué es la venta, pero no todos estamos realizando en este momento una compra o una venta, en virtud del cual la obligación o la fuente de la obligación es la ley, como se dice en el cuadro. Entonces, a partir de una compra-venta se va a generar dos tipos de obligaciones, una obligación civil y una obligación tributaria. La obligación civil, pues, de entregar el bien y también de pagar el precio estipulado por la compra-venta de un determinado bien inmueble. Sin embargo, en el campo tributario hablamos de una obligación tributaria, donde se genera, pues, un pago de un tributo específicamente denominado impuesto municipal a la transferencia, que lo va a realizar Perico de los Palotes o una determinada persona, siempre y cuando se realice la suscripción de la minuta para poder realizar o para poder pagar el impuesto municipal a la transferencia. Es decir, que si bien es cierto que el Código Civil va a reglamentar o que va a regular una compra-venta, sin embargo no se refiere a personas específicas, tiene un carácter genérico donde nos establece que nosotros tenemos derecho a comprar y tenemos derecho a vender. Pero a partir de esta compra-venta se van a generar obligaciones tributarias dentro de nuestra materia, donde el cual para la transferencia de un determinado bien inmueble se tiene pues que cumplir con el pago de un impuesto municipal a la transferencia. Que este impuesto municipal a la transferencia se va a concretizar siempre y cuando dos o más personas específicas suscriban el contrato de compra-venta de un determinado bien inmueble. Pero también debemos realizar alguna aclaración. En el campo tributario y en la práctica se ha visto que muchas veces el que paga el impuesto municipal a la transferencia es pues el comprador, cuando no debería ser así, pues por normativa municipal, por leyes municipales, se establece que la persona que tiene que pagar el impuesto municipal a la transferencia como sujeto pasivo es pues
el vendedor del bien inmueble, y no así como sucede en el diario vivir, pues lo pagan los compradores. Entonces, tener mucho en cuenta, siendo que en ocasiones vienen incluso pueden venir a su oficina de ustedes o de cualquier otro colega y decir, por favor, que venga el vendedor y diga lo siguiente: yo no me voy a hacer cargo del pago del impuesto municipal a la transferencia, por lo tanto solicito que se pueda colocar en una cláusula del contrato de compra-venta de que el impuesto municipal a la transferencia tiene que ser pagada por el comprador. Cuando no es así, cuando una cláusula no puede contravenir o contradecir lo que establece la ley. La ley establece que el que tiene que pagar este impuesto municipal a la transferencia es pues el vendedor del bien inmueble. Entonces, tenerlo mucho en cuenta en cada una de sus actividades, sobre todo en el campo de la compra-venta. Dentro de la relación jurídica tributaria tenemos el sujeto activo y el sujeto pasivo. En el tema de hoy vamos a ahondar todas las facultades del sujeto activo. ¿Qué tipos de facultades tiene? ¿Cuáles son las facultades específicas del sujeto activo? Debiendo recordar que el sujeto activo es pues el Estado, también representado por las administraciones tributarias. Y por el otro lado tenemos el sujeto pasivo, que será un tema de estudio en el siguiente tema o en el siguiente apartado. También tenemos que entender un concepto de potestad tributaria. ¿Quién tendrá potestad tributaria? ¿El sujeto activo o el sujeto pasivo? Entonces diremos que el sujeto activo es titular de la potestad tributaria. Entonces la potestad tributaria es pues la facultad de crear, modificar o extinguir tributos. Así también se la entiende como aquella facultad de la administración tributaria de exigir el cumplimiento de una obligación tributaria o, en su caso, exigir el cumplimiento del pago de un tributo. También tenemos las facultades que se van a dar lectura dentro del artículo 21 del Código Tributario. El artículo 21, bajo el título sujeto activo, señala lo siguiente: el sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, señala, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este código son ejercidas por la Administración Tributaria Nacional, Departamental y Municipal dispuestas por ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado. Entonces, lo que ustedes tienen que entender que en primera instancia se reconoce pues al Estado como sujeto activo con las facultades de recaudación, control, verificación y todas las que se establecen en el artículo 21 del Código Tributario. Pero también establece que estas facultades son ejercidas por la Administración Tributaria Nacional, Departamental y Municipal. Entonces, tienen que entender que en primera instancia el sujeto activo es el Estado, pero también está representada por las administraciones tributarias nacionales, departamentales y municipales. Y lo interesante de este artículo 21 es el párrafo segundo, que señala lo siguiente: las actividades mencionadas en el párrafo anterior podrán ser otorgadas en concesión a empresas o sociedades privadas. Es decir, que las facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización y otros que se establecen en el artículo 21 pueden ser transferidas como facultades a otras instituciones de carácter privado, como señala en el artículo 21, pues habla de empresas o sociedades privadas. En este caso, la única facultad que siempre se ha visto que ha sido transferida a otras instituciones privadas es pues el campo de recaudación, pues en la ciudad del Alto, también en el caso de la ciudad de La Paz y ciudades grandes como Santa Cruz y otros, sucede que la recaudación es realizada por las entidades bancarias, siendo que es ahí donde el contribuyente, es ahí donde el sujeto pasivo va a pagar su
pago o va a pagar el tributo correspondiente. Entonces, a tenerlo mucho en cuenta. Dentro del sujeto activo tenemos al sujeto activo a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Sobre todo, tenemos a nivel nacional al sistema de impuestos, al Servicio de Impuestos Nacionales y a la Aduana Nacional. Por otro lado, tenemos a nivel departamental a las gobernaciones, que va a estar representada por las administraciones tributarias departamentales, y por otro lado tenemos a los municipios, que específicamente tienen una unidad denominada Administración Tributaria Municipal. Entonces, a tenerlo mucho en cuenta. Facultades del sujeto activo. Entonces vamos a ir dando lectura a cada uno de los numerales establecidos en el artículo 66 del Código Tributario. Artículo 66, facultades específicas. La administración tributaria tiene las siguientes facultades específicas. Numeral 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. Entonces, las administraciones tributarias nacionales, departamentales o municipales tienen pues estas facultades de controlar, comprobar, verificar, fiscalizar e investigar todo lo relacionado a materia tributaria dentro de sus competencias. Entonces, a tenerlo en cuenta. Luego tenemos el numeral 2, que nos habla de determinación de tributos, que lo realiza la administración tributaria. Dábamos hace un momento un ejemplo de la compra-venta del impuesto municipal a la transferencia. Tal vez nosotros, cuando vamos a pagar o cuando vamos a la alcaldía para poder establecer cuánto va a ser el monto del impuesto municipal a la transferencia, ya tenemos una noción. Sin embargo, el que va a determinar el pago real y exacto del tributo del impuesto municipal a la transferencia, pues es la administración tributaria, que eso lo realiza dentro del plazo o de los plazos establecidos por normativa tributaria. Luego tenemos el numeral 3, que nos habla de la recaudación, que decíamos que se lo puede realizar directamente o en su caso a través de entidades bancarias, como se lo realiza actualmente en ciudades grandes, como sea la ciudad del Alto, la ciudad de La Paz y otras ciudades a nivel nacional. Luego tenemos el numeral 4, que nos habla del cálculo de la deuda tributaria, que se refiere que cuando un sujeto pasivo o contribuyente no cumple con el pago de un tributo, pues hablamos de una deuda tributaria que tiene que ser calculada. ¿Cuánto es la deuda tributaria? Siendo que es fuera de plazo el pago que quiere realizar. Luego tenemos el numeral 5, que nos habla de la ejecución de medidas precautorias previa autorización de la autoridad competente establecida en este código. Entonces, lo que ustedes tienen que entender en primera instancia, cuáles son las medidas precautorias y quién tiene que otorgar esta autorización para poder otorgar estas medidas precautorias. Las medidas precautorias pues están establecidas en el artículo 106 del Código Tributario, y vamos a dar una breve lectura o dar a conocer cuáles son estas medidas precautorias. También señalar que estas medidas precautorias, para algunos autores se lo conoce también como medidas cautelares. Entonces, a tenerlo en cuenta. El artículo 106, parágrafo 3, señala que dentro de las medidas precautorias están señaladas la anotación preventiva, el embargo preventivo, la retención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar el Estado en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria. Pero también tenemos el numeral 4 del artículo 106, parágrafo 3, la retención de fondos del deudor en la cuantía necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria. Esta medida se adoptará cuando las anteriores no pudieran garantizar el pago de la deuda tributaria. Es decir que también se puede hacer la retención de fondos, incluso de las entidades bancarias, hasta el monto que vaya a cubrir la deuda que tenga el sujeto pasivo con la administración tributaria. Entonces, a tenerlo mucho en cuenta. Sin embargo, también el numeral 5 habla de que tenemos que tener una autorización de una autoridad competente. El mismo artículo 106 del Código Tributario establece que esta autoridad competente es la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. Entonces, a tenerlo muy en cuenta que las medidas precautorias tienen que ser autorizadas por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria.
Luego tenemos el numeral 6 que nos habla de ejecución tributaria, que es cuando hablamos de que el proceso administrativo haya concluido en primera fase, es decir, dentro de sede administrativa y no se haya impugnado, o en su caso, habiéndose impugnado, haya concluido en vía administrativa, o en su caso también haya concluido en la impugnación judicial. Por lo tanto, la administración tributaria tiene el derecho de realizar una ejecución tributaria, es decir, de realizar el cumplimiento de la obligación tributaria a través de incluso un remate de un bien para poder cumplir con el pago adeudado a la administración tributaria. Luego tenemos el numeral 7 que señala lo siguiente: concesión de prórrogas y facilidades de pago. Este numeral se refiere de que en algunos casos el contribuyente o el sujeto pasivo no tiene el dinero a la mano para poder cubrir el pago de un tributo determinado, en virtud del cual puede solicitar a la administración tributaria que se le pueda conceder una prórroga y también se le pueda conceder una facilidad de pago, es decir, que el contribuyente pueda pagar mensualmente o a cuotas el tributo que adeuda a la administración tributaria, debiendo recordar que estas facilidades de pago se lo puede hacer hasta antes del vencimiento de la deuda tributaria o también incluso se lo puede hacer en plena ejecución tributaria. Sin embargo, se tiene que aclarar que esta concesión de prórrogas y facilidades de pago se la puede presentar incluso con una simple nota o una carta, o en su caso por un memorial, y se la presenta a la administración tributaria y ellos pues tendrán que valorar su petitorio y dar la autorización correspondiente para que ustedes o el contribuyente pueda ser beneficiado con la prórroga y las facilidades de pago. También recordar que este plazo tiene que ser otorgado y autorizado por la administración. También recordar que el contribuyente no puede pedir facilidades de pago excesivamente en el tiempo, es decir, no puede pedir a la administración tributaria que se le otorgue una prórroga y las facilidades de pago por un tiempo de 10 años. Entonces no es posible ese tipo de solicitudes. Debemos enmarcarnos a lo que establece el decreto reglamentario del Código Tributario, que es el Decreto Supremo 27310, establecido o enmarcado dentro del artículo 24, en el cual establece que las facilidades de pago tienen como límite el tiempo o el plazo de 60 meses, es decir, equivalentes a 5 años. Entonces ustedes o el contribuyente o el sujeto pasivo, cuando quiera pedir una concesión de prórrogas y más aún las facilidades de pago, tendrá que fijar como límite máximo 60 meses. Entonces, a tenerlo muy en cuenta. Luego tenemos el numeral 8, que si ustedes pueden ver en la imagen, está pintado con rojo el numeral 8, todas las palabritas de ahí. Están pintadas en rojo porque este numeral 8 ha sido declarado inconstitucional porque no es acorde a las facultades de la administración tributaria, o en su caso no es acorde a las facultades de las autoridades de impugnación tributaria. Es decir, vamos a dar una lectura para poder entender de mejor manera por qué se lo ha dado o por qué se lo ha declarado inconstitucional. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el artículo 145 del presente código. Entonces, tienen que tener en primera instancia de que tanto el numeral 8 como el artículo 145 del Código Tributario han sido declarados inconstitucionales. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el fundamento? Pues sucede de que tanto las autoridades de impugnación tributaria, cuando emitían una resolución jerárquica, siendo que esta es la última instancia administrativa, sucedía que bajo el apego de esta revisión extraordinaria podían señalar en un momento futuro de decir: nos hemos equivocado en la emisión de una resolución jerárquica, por lo tanto vamos a declarar su nulidad o la anulabilidad. Entonces esto incluso trae consecuencias de inseguridad jurídica para el propio
sujeto pasivo o contribuyente. Por lo tanto, cualquier tipo de resolución jerárquica, sobre todo, tiene que ser modificada pues a través de una instancia judicial o en su caso a través de un amparo constitucional, lo que no sucedía cuando estaba vigente el numeral 8. Pero también tenemos el numeral 9 que nos habla de una sanción de contravenciones que no constituyan delitos. Entonces, las administraciones tributarias también pueden sancionar contravenciones siempre y cuando estas contravenciones no sean delitos, siendo que los delitos en materia tributaria pues son procesados en un determinado proceso penal ante una autoridad competente en materia penal, con la intervención de un representante del Ministerio Público, donde se tienen que cumplir los los procedimientos de un proceso penal, en virtud del cual ahí es donde tiene que jugar un rol muy importante el representante del Ministerio Público. Sin embargo, el numeral 9 establece de que las administraciones tributarias pueden sancionar contravenciones. En anteriores clases habíamos hablado del incumplimiento de deberes formales, es decir, que no se exhibe el NIT, que no esté inscrito en el régimen correspondiente del Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces también se constituye en una contravención que tiene una multa correspondiente, en el cual corresponde ser sancionada en este caso, por impuestos nacionales o por alguna administración tributaria reconocida a nivel nacional, a nivel departamental o a nivel municipal. Entonces, cualquiera de las administraciones tributarias puede sancionar contravenciones. El numeral 10 habla de designación de sustitutos y responsables subsidiarios en los términos dispuestos por este código. Este punto es muy importante, siendo que lo vamos a analizar en la siguiente clase, siendo que tenemos que establecer, por ejemplo, qué pasa si una persona que no es el sujeto pasivo, que no es el sujeto o que no es el contribuyente en sí, entonces esta persona o este sujeto pasivo para su empresa contrata a un gerente general que no es propietario, sin embargo, este tal vez ha omitido declarar algún tipo de formulario, algún tipo de impuesto o no hubiera pagado algún tipo de impuesto. Entonces ahí veremos si es responsable o incluso el mismo responsable que no es propietario pueda pagar los tributos omitidos, incluso con el propio patrimonio del gerente general que no es socio, que no es propietario de una empresa. Entonces, a tenerlo muy en cuenta. Luego tenemos el numeral 11 y señala lo siguiente: aplicar los montos mínimos establecidos mediante decreto supremo, a partir de los cuales los pagos por la adquisición y venta de bienes y servicios deban ser respaldados por los contribuyentes y o responsables a través de documentos reconocidos por el sistema bancario y de intermediación financiera, regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera, ASFI. La falta de respaldo mediante la documentación emitida por las referidas entidades hará presumir la inexistencia de la transacción para fines de liquidación de impuestos e implicará que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal, así como la obligación del vendedor de liquidar el impuesto sin deducción de crédito fiscal alguno. Entonces, lo que se establece gracias a este numeral es que la administración tributaria puede determinar un monto mínimo, donde esos montos mínimos tienen que ser respaldados por documentos emitidos por entidades bancarias. Entonces, ustedes tienen que recordar, por favor, de que cualquier compra, de que cualquier venta de un monto o con un monto igual o superior a los 50,000 bolivianos, fuera de la factura correspondiente, tiene que estar respaldada mediante un documento bancario. Llámese a este documento cheque, llámese a este documento mediante tarjeta de crédito, mediante tarjeta de débito, mediante un depósito o en su caso mediante un voucher. Entonces, a tenerlo muy en cuenta. Caso contrario, si ustedes no respaldaran la compra-venta o la factura no estuviera respaldada con un documento bancario, pues se establece de que ese acto
jamás se ha realizado, por lo tanto se presume su inexistencia. Es como establece el numeral 11. Miren esta parte. La falta de respaldo mediante la documentación emitida por las referidas entidades hará presumir la inexistencia de la transacción para fines de liquidación de impuestos e implicará que el comprador no tendrá derecho al cómputo de crédito fiscal, así como la obligación del vendedor de liquidar el impuesto sin deducción de crédito fiscal alguno. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en esta parte, tanto como contribuyentes si tuvieran NIT o como empleados públicos, siendo que presentan como crédito fiscal facturas, pero estas facturas tienen que estar respaldadas pues por algún documento bancario ya mencionado, siempre y cuando esa compra o esa venta sea igual o mayor a los 50.000 bolivianos, denominándose a esto bancarización. Luego tenemos el numeral 12, que señala, numeral 12, prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y promover como víctima los procesos penales tributarios. Entonces, al igual que en otras áreas existen daños a la propiedad privada, en este caso, en materia tributaria, también existen delitos que van a afectar a la administración tributaria. Dentro de ellos podemos mencionar la defraudación tributaria. Entonces, este numeral 12 establece que en casos o en procesos penales tributarios, pues la administración tributaria va a constituirse como un órgano técnico de investigación de delitos, siendo que va a apoyar al representante del Ministerio Público, incluso con el cálculo de la deuda tributaria, siendo que incluso los representantes de los ministerios públicos no tienen mucho conocimiento del cálculo de las deudas tributarias. Entonces, apoyan como un órgano técnico. Pero al mismo tiempo, en procesos penales tributarios, la administración tributaria tiene que constituirse como víctima en dichos procesos. Entonces, a tenerlo muy en cuenta. Luego tenemos el numeral 13, que son otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. Entonces, dentro de esto también tenemos determinar las sanciones o contravenciones por incumplimiento a deberes formales, como ya se había visto o como se lo ha visto en anteriores clases. Entonces, a tenerlo muy en cuenta. Sin embargo, también señala lo siguiente: sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la administración tributaria tiene las siguientes facultades. Entonces, ya nos está hablando incluso de la administración tributaria aduanera, que tiene las siguientes facultades. Numeral 1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país con facultades de inspección, revisión y control de mercancías, medios y unidades de transporte. Y el numeral 2 habla de intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos aduaneros y otros que determinen las leyes. Y el numeral 3 habla de administrar los regímenes y operaciones aduaneras. Entre los regímenes podemos mencionar el régimen de importación, el régimen de exportación, el régimen de importación temporal, mismos que vamos a ir estudiando en el tema correspondiente del derecho aduanero. Sin embargo, en materia aduanera, como aclaración de las facultades, tienen que tener mucho cuidado de que cuando ustedes sean importadores o exportadores y tengan un chofer que va a realizar terrestremente esta importación o esta exportación, entonces tienen que tener mucho cuidado de que esta persona tenga que cumplir con la ruta establecida y no pueda salirse por otras rutas. Caso contrario, salirse por otras rutas y no comunicar esto a la administración tributaria aduanera se constituye incluso en una contravención. Entonces, tener mucho cuidado en esta parte. Ya hemos hablado de las facultades, sin embargo, también existen otras facultades del sujeto activo señaladas en el artículo 100
del Código Tributario, que señala lo siguiente: ejercicio de la facultad. La administración tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales en especial podrá. Entonces nos habla de que también el sujeto activo, es decir, la administración tributaria, tiene las siguientes facultades. Numeral 1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. Es decir, de que tiene la tuición la administración tributaria de exigir cualquier tipo de documentación al sujeto pasivo o tercero responsable, cualquier tipo de información, siempre y cuando esta información sea en materia tributaria. El numeral 2 nos habla de que se puede inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema, software de base y programas de aplicación, software de aplicación, incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida en la base de datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria o la obligación de pago conforme al artículo 102. Entonces tienen que tener en cuenta también que las administraciones tributarias también tienen derecho a secuestrar o incautar, registros contables, comerciales o aduaneros, o en su caso también software o programas de aplicación que tenga que ver con todo el registro y la contabilidad o información que sea para poder determinar o investigar algún tipo de tributo omitido, o en su caso para poder verificar si se ha cumplido con el pago de tributos. Luego tenemos el numeral 3, que nos habla de lo siguiente: realizar actuaciones de inspección material de bienes locales, elementos, explotaciones e instalaciones relacionadas con el hecho imponible, requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando cuando sea necesario, o cuando sus funcionarios tropezarán con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. Es decir, de que las administraciones tributarias pueden hacer una inspección, ya sea en los bienes o en los locales o donde se realiza la actividad económica. Pero también nos establece este numeral de que cuando se vean impedidos los funcionarios de la administración tributaria, estos pueden solicitar o realizar un requerimiento a la fuerza pública, o un requerimiento de auxilio, como señala en el artículo, de inmediato a la fuerza pública, siendo que en algunos casos las propias empresas no dejan ingresar o no dejan realizar este tipo de inspección material. Pues sucede sobre todo cuando una empresa, generalmente que ha funcionado 10 años, sin embargo, siempre ha declarado en cero, pero justamente la administración tributaria tiene duda y una cuestionante de decir, está funcionando esta empresa 10 años, sin embargo, siempre nos ha declarado en cero. Entonces, tenemos que hacer una verificación si la empresa está funcionando o en su caso ya no está funcionando y desde cuándo. Entonces, cuando van los funcionarios, suceden de que se tropezan con el guardia obstaculizando el paso, en virtud del cual esta obstaculización pues impide realizar la inspección material. Por lo tanto, entonces los funcionarios de la administración tributaria tendrán pues que pedir la autorización y asimismo requerir el auxilio de la fuerza pública para poder ingresar incluso a estos espacios. Luego tenemos el numeral 4, que nos habla de requerir controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. Entonces nos habla de que las administraciones tributarias aduaneras pueden realizar controles habituales o no habituales, ya sean depósitos aduaneros, zonas francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior,
Incluso se puede hacer la verificación física de mercancías o incluso los medios de transporte que están llevando las mercancías. Entonces, a tenerlo muy en cuenta. Luego tenemos el numeral 5 que nos señala lo siguiente: requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. Es decir, que la administración tributaria está en la facultad de poder pedir, ya sea las entidades públicas, operadoras de comercio, auxiliares de la función pública aduanera y terceros, pueden requerir o pueden solicitar información y documentación relacionados al comercio exterior. Así también pueden solicitar la presentación de dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. También el numeral 6 nos habla de que se puede solicitar informes a otras administraciones tributarias, empresas o instituciones tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. Es decir, que las administraciones tributarias pueden solicitar informes, ya sea de una administración tributaria nacional a otra administración tributaria departamental o en su caso a otra administración tributaria municipal. También pueden solicitar informes a empresas o instituciones tanto nacionales como extranjeras. Entonces, a tenerlo muy en cuenta. Luego tenemos el numeral 7 que nos habla de lo siguiente: intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido previamente puestos a conocimiento de la administración tributaria para su control tributario. Entonces, recordando que cualquier tipo de espectáculo público tiene que ser pues autorizado por la administración tributaria, en virtud del cual, cuando no haya sido puesto a conocimiento de la administración tributaria, este tiene derecho a intervenir todos los ingresos públicos de esos espectáculos públicos de los cuales no tenga conocimiento la administración tributaria. El numeral 8 nos habla de embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponde, exigir por actividades lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. Es decir, que también para asegurar el pago de un tributo omitido se puede embargar, ya sea dinero o en su caso mercancía. Entonces, a tenerlo muy en cuenta. El numeral 9 nos habla de recabar del juez cautelar de turno la orden de allanamiento y requisa que deberá ser despachada dentro de las 5 horas siguientes a la presentación del requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarias bajo responsabilidad. Entonces establece de que la administración tributaria tiene la obligación de recabar del juez de instrucción cautelar la orden o el mandamiento de allanamiento y requisa, siempre y cuando este haya sido presentado a través de un requerimiento fiscal, es decir, que haya sido presentado a solicitud del representante del Ministerio Público, en otras palabras, a solicitud del fiscal. Entonces, a tenerlo muy en cuenta. Incluso señala esta parte con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarias. Entonces, esto es dependiendo de la solicitud, e incluso esta habilitación de días y horas inhábiles es cuestión de solicitud del mismo representante del Ministerio Público. Dicho todo esto, tal vez ha sido muy complejo o en su caso algunos se han cansado, pero es algo que debemos fundamentar y aclarar artículo por artículo, porque deben recordar que en materia tributaria sobre todo se basan en normativa tributaria. Entonces, a tenerlo muy en cuenta, pero también recordar dos puntos muy importantes que no se deben olvidar. El sujeto pasivo tiene derecho a pedir una prórroga y facilidades de pago que no puede exceder de 60 meses, es decir, que no tiene que exceder los 5 años. Eso es un recordatorio, pero también hago otro recordatorio. Recordarles que
cualquier compra, cualquier venta que sea igual o mayor a 50.000 bolivianos, tiene que ser respaldada por un documento bancario, ya sea mediante cheque, ya sea mediante depósito, ya sea mediante voucher, ya sea mediante tarjeta de crédito, mediante tarjeta de débito, siendo que tiene que ser respaldada esa compra o esa venta de los montos, ya sean iguales o mayores a 50.000 bolivianos. Por favor, tenerlo en cuenta. Caso contrario, si ustedes no hicieran esto, pues va a ser inexistente la compra o la venta que hubieran realizado para la administración tributaria. Entonces, a tenerlo muy en cuenta. Gracias por su atención. Será hasta la próxima clase que hablaremos del sujeto pasivo. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.